¿Qué tan difícil fue convencer a los demás socios, verdad, slash familia, de decir, bueno, es momento de invertir, acá están los datos o las experiencias, las anécdotas que yo les traigo, eh, o fue al revés, o fue, ya había como un consenso de, bueno, tenemos que ir hacia allá, pero ¿quién puede liderar esto? Y levantaste la mano y dijiste, bueno, yo creo que yo tengo la capacidad de hacerlo. Más o menos, ¿qué tanta dificultad hubo en ese proceso de al final transmitir la visión hacia el resto de los socios del negocio? Claro. Creo que ahí sí te diría que fue esa parte emprendedora que yo siempre he sentido que tengo. La verdad es que lo de los masajes sí fue un salto, una decisión que yo tomé. Fue la inversión de esta primera prueba que te contaba, el valor era muy bajo, digamos, no era relevante, digamos, en comparación de lo que hubiera representado una inversión como el hotel, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Que eso sí fue una decisión ya un poquito más, no tan fácil, digamos, Sí. de tomar. Y entonces, como fue tan fácil, lo que hice específicamente para el tema de masajes fue abrir, creo que fueron en 2 semanas, 4 salas de masaje, ponerlas a andar y a los 3 meses, creo que ni todos estaban tan enterados, sino que porque Ujú. pues el único que se ha hecho, que estaba a cargo de Santa Teresa era yo. Entonces, de una vez presenté los resultados y fueron tan abrumadores que tuve el check. Ajá, para Sí, poderlo hacer. sí. Ok, súper. Bueno, mira, construyendo sobre esa misma pregunta, al final, lo que el cliente ve es, digamos, bueno, tienen más servicios, ¿verdad? Ahora tienen hotel, ahora tienen Rocarena, etcétera, pero en realidad es una diversificación, ¿verdad? Del negocio original, que incluso por lo que se escucha hoy en día, algunas líneas de negocio pueden incluso estar generando más ingresos que el negocio original, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es ese reto cuando alguien está emprendiendo y se da cuenta que hay opción de diversificar, Ujú. eh, pero tiene que definir cómo dar el paso, ¿verdad? ¿En qué momento lo doy? ¿Cómo lo doy? Evidentemente hay que buscar financiamiento, Ujú. ¿verdad? Ya sea que uno tenga la posibilidad de una línea de crédito en el banco Ujú. o inversión, ¿verdad? A través de alguien. ¿Y cuál crees, digamos, de todas estas diversificaciones que han hecho, que ha sido tal vez la que más te marcó y te pudo mostrar cuál es la ruta, digamos, al momento de querer diversificar tu negocio? Con gusto, digo, pues vamos a ver, un antes y un después que tengo clarísimo para Santa Teresita es el uso de financiamiento, Ujú. que es algo que uno mira en la universidad, en las maestrías, etcétera, pero digamos de estos 64 años, 50 años, nunca tomamos ningún financiamiento, siempre fueron eh, de fondos propios. Pero el paso siguiente era el hotel, ¿verdad? Y Ujú. entonces el hotel definitivamente fue un antes y un después, pero sí era una inversión mucho más importante. Y fue cuando dijimos, no, aquí es cuando toca aplicar todo lo que uno ve y por lo cual tantas empresas grandes y representativas de Guatemala y del mundo entero, pues dan ese salto a partir de ese momento, ¿verdad? Entonces, creo que a partir de que nos animamos a construir Cahuila Hotel, fue una decisión muy importante y trascendental para la empresa y que inmediatamente después de que se terminó de construir y se puso en funcionamiento, la participación del hotel inmediatamente empezó a ser cada vez más relevante en el pie de ventas de toda la empresa, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso definitivamente es. Y tal vez el segundo momento, han habido muchos momentos importantes, fue cuando tomamos la operación de Rocarena, que fue eso sí es lo más reciente, hace 2 años, que también pues era casi duplicar, digamos, en metros cuadrados lo que Santa Teresita y Hotel representaba ahora con Rocarena.
Entonces, y que al igual que el hotel, inmediatamente, en cuanto terminamos la remodelación de Rocarena, la participación en la distribución de ventas empezó a participar y cada vez ese crecimiento está aportando más. Ah, excelente. Y más o menos, ¿cuál es el reto de hacer una adquisición de un negocio Ajá. acá o sea, tanto en Guatemala como en un mercado muy específico como es Amatitlán, ¿verdad? Porque realmente quienes venimos seguido a Amatitlán, eh, sabemos que si bien es cierto, durante mucho tiempo de nuestra historia eh, fue muy turístico, Ujú. lastimosamente, pues lo que ha pasado en el lago ha hecho que baje un poquito, digamos, Sí. y por lo mismo también la oferta hotelera ha bajado, ¿verdad? Realmente no hay muchos más hoteles acá en Amatitlán. Entonces, al momento de estar haciendo, no sé si hicieron un due diligence o algo, ¿verdad? Pero estar en esa negociación de que el vecino haya dicho, estoy dispuesto a vender, ¿cuál es el, digamos, el reto? ¿Qué parámetros crees que deberían de tomarse en cuenta en un país como el nuestro a la hora de querer adquirir el negocio de, pues, de un competidor, ¿verdad? Pero que te va a llevar a tener más ventas. Sí, tal vez ahí separaría en dos fases esta respuesta. Sé, Diego, que hay muchas empresas en Guatemala que se pueden adquirir de la forma que uno encuentra en los libros y lo que te enseñan en la universidad, ¿verdad? Formas transparentes de evaluarla por ventas, por activos, por flujos futuros, etcétera. Esa es una forma. em, Sin embargo, nuestra experiencia fue distinta y me atrevería a decir que muchas empresas de Guate de repente son de esa forma. Nosotros en nuestro FOA, digamos, y yo ya llevaba algunos años poniendo como amenaza a Rocarena. Digamos, me explico ahorita, porque digamos, nosotros ya nos habíamos separado, Rocarena seguía en el área de piscina, nosotros ya nos habíamos ido totalmente más hacia el área de bienestar, wellness, hotelería, pero la ubicaba como amenaza porque la amenaza era de que ellos fueran a venderle a alguien más, a una corporación de las más fuertes de Guatemala y que a la par nos pusieran un monstruo y que sí fuera una competencia seria para nosotros. ¿Qué no hice? Digamos, nunca pensé cómo podía convertir esa amenaza en una oportunidad. O sea, yo y hacerlo y provocarlo genuinamente. Entonces, tal vez ese sería mi consejo. Cómo en Guatemala una amenaza uno lo puede convertir en una oportunidad. Creo que ese es el reto para un negocio que uno quisiera adquirir. ¿Qué pasó con Rocarena? Ellos fueron los que nos tocaron la puerta y nos consultaron. Ujú. Y a partir de ahí, pues todo el proceso de due diligence y todo lo demás. Eh, pero antes de eso yo no tenía relación con ellos, yo nunca había ido a Rocarena, ellos nunca habían venido a Santa Teresita, nos conocimos, extraordinarias personas, nos caímos súper bien y creo que eso fue lo que facilitó después que se diera la transacción. Y, pero digamos que viendo hacia atrás, ese es mi mayor aprendizaje, ¿verdad? Que pues gracias a Dios ellos nos buscaron, pero si no hubiera sido así, ¿qué me hubiera faltado a mí haber analizado cómo podía convertir una amenaza en una oportunidad?